doctor Esteban Santos, es un conocido internacionalista que nos acompaña, lo hemos invitado hoy. ¿Qué tal? ¿Sí me escucha, Esteban? Perfectamente, Jimmy, un placer. Muchas gracias, muy amable. A ver, las relaciones del Ecuador con tres países básicamente están accidentadas, ¿no? Me gustaría comenzar con México porque las relaciones bilaterales están frenadas por un tema de carácter político, que es la situación del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Le ve alguna salida, Esteban, a este tema que está trabado efectivamente con un asunto que es de carácter sobre todo político? Siempre que los presidentes entiendan que la campaña política ya se acabó, siempre que se entienda, sobre todo por parte de la señora Sheinbaum, ¿no? Ella en México son sexenios, ella va a estar en el poder hasta el 2030. Daniel Noboa acaba de ganar la elección, por mucho que la señora Sheinbaum no lo quiera reconocer, en la medida que quiere, pues, que su candidata, que era la señora Luisa González, y quería que el socialismo del siglo XXI regrese con la Revolución Ciudadana. Pues bueno, eso no pasó. Y en democracia, pues unas ganamos y otros perdemos. Y cuando perdemos, tenemos la obligación de tener que reconocer un resultado. Hasta ahí no estoy diciendo nada loco. El problema es cuando un presidente no quiere reconocer y no habla a nombre y en representación de un pueblo. Sí, tenemos un impasse muy importante con México. ¿Qué hacen los estados cuando tienen impases? Pues para eso están las cortes internacionales. En este caso es la Corte Internacional de Justicia la que tendrá que responder sobre si México o si el Ecuador tienen la razón. Hasta ahí, nuevamente, no estamos diciendo nada nuevo. El problema, Jimmy, es que no existe en el mundo una corte que pueda obligar a dos países a llevarse bien. Entonces, oír declaraciones que en mi criterio son muy desatinadas, en donde se dice que no vamos a tener ningún tipo de relación con el Ecuador, ni siquiera a nivel consular, mientras esta persona sea el presidente, pues es muy desacertado, porque usted representa un país, usted no tiene que caerle bien al presidente de turno, pero usted sí tiene la obligación de ser demócrata y tiene asimismo, por un lado, obligación de reconocer un resultado. Ese es tu deber, sin más, como miembro de la comunidad internacional. Y la última es entender los intereses y no enfocarse en una sobreideologización, que es lo que estamos viendo hasta ahora. Claro, ahora, Esteban, ¿cómo toma el comentario que ya ha sido repetido un par de veces en sus conferencias de prensa de la presidenta Sheinbaum, en el sentido que toma como una suerte de ofensa a México, al país y a la figura de la presidencia de la República, el hecho de que en Ecuador se haya denunciado por medio de un informe de inteligencia que habría sicarios mexicanos movilizándose para atentar contra la vida del presidente? Yo he dicho aquí en mi programa, si lo has oído o no, no sé, que no es dirigido contra la persona ni contra el país. Está hablando de sicarios, ¿no? No sé qué opinión tiene. Es que estoy absolutamente de acuerdo, Jimmy. Mira, si los criminales, y esto en cambio yo lo he repetido muchas veces, operan de manera transnacional, ¿cómo es posible que los estados no cooperen en intereses conjuntos? Entonces, claro, la presidenta Sheinbaum, yo lamentablemente veo que está tratando de gritar foul de alguna forma, tratar de unificar en una causa común que sea decir, tengo un problema con Ecuador. Pero aquí hay que dejarlo muy claro, los ecuatorianos no tenemos ningún problema con los mexicanos y los mexicanos tampoco con los ecuatorianos. A mí me parece inaudito que estemos en esta pelea por una persona, por este político, y esta discusión si es un preso político o un político que tiene que estar preso. Bueno, eso que le resuelva una corte internacional, pero mientras esto pasa, seguimos subiendo la eruptiva del conflicto, y la eruptiva del conflicto diciendo, no, porque ahora ustedes me acusan de que supuestamente vienen sicarios, pero yo a usted no le estoy acusando de nada, señora presidente. Lo que estamos diciendo es que tenemos un informe de alerta y sobre todo con algunas autoridades recién elegidas en donde tienen que tener su seguridad reforzada. ¿Por qué usted va a tomar ofensa de eso? Más bien la lógica, lo normal sería cómo trabajamos juntos para que estos problemas conjuntos lo podamos resolver de esa manera, como estados demócratas, como países que deben cooperar como primos hermanos. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo con México y algo en menor nivel, pero con una intención también por parte del presidente Petro en Colombia. Él también tiene su propia agenda. Ahora, este 1 de mayo tiene una consulta popular. Aquí en el Ecuador también ya la vivimos, una consulta que en mi criterio
absolutamente sobreideologizada, que queremos darle garantías y seguridad social a todo el mundo. Suena hermoso. ¿Y de dónde van a salir esos recursos? Eso no se habla. Que quiero dar crédito preferencial a pymes y empresas pequeñas. Ok, vuelvo a insistir. ¿Y de dónde vienen los recursos? No, eso no importa. Entonces, cuando yo tengo un problema interno y veo que estoy perdiendo la batalla a la interna, pues ese es un adagio clásico de la ciencia política. Pues busquemos un enemigo en el exterior. Y en este caso empezamos. Y en el caso de Petro, sí, Jimmy, yo creo que es muy, muy lamentable ver que un presidente esté tan mal informado. Y quiero usar esa palabra porque que se permita presentar videos abiertamente falsos o equivocados diciendo que hubieron manifestaciones en el Ecuador y que salieron las fuerzas policiales a reprimir, y luego el propio algoritmo de X le dice, señor, esto pasó en Argentina y hace muchos años, que le han arrestado al señor Issa, en fin, un montón de desatinos que lo único que hacen es dañar una relación que no puede ser sino la mejor con un literal vecino. Ahora, el problema que vemos nosotros también, y sí es de fondo, Esteban, es que Colombia no hace mucho esfuerzo, por lo visto, por controlar la multiplicación de sembríos de coca. Yo he mencionado ese tema innumerables veces en este programa. Hay 250.000 hectáreas de coca sembradas. Seguimos peleándonos por temas políticos en el Ecuador, pero el 80% de la coca que entra al Ecuador entra por Colombia, y ese 80% sale por los puertos, básicamente por los puertos ecuatorianos. Y ahí no hay un esfuerzo de una lucha transnacional. Mira, y este es un tema para mí de los más sensibles, porque el tema de la inseguridad en el Ecuador, para sorpresa de nadie, debería ser así, pero ya nos explotó en la cara. El problema de la inseguridad y es fruto del crimen transnacional y sobre todo en las zonas costeras creo que son las más afectadas. Es en extremo detestable ver que los estados no puedan trabajar de manera conjunta. Hay que reconocer que el Ecuador, por ejemplo, ya no es un país de mero tránsito. Sí, tenemos un problema muy grande porque uno de los mayores productores del planeta es nuestro vecino, y entonces la lógica sería evidentemente tener una cooperación directa, real, seria, pero hasta ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Por un lado, decir que éramos muy soberanos en su momento y no queremos ningún tipo de cooperación internacional, cerramos bases incluso, y con Colombia tuvimos el problema de Angostura, después intentaron establecer estos gabinetes bilaterales para que prime la paz, luego Petro dijo, ya no quiero eso, luego de los problemas con un Nicolás Maduro y el problema con México. En su momento era con Andrés Manuel López Obrador, que ahora lo hereda Claudia Sheinbaum. Se recuperan los gabinetes bilaterales. Petro no conocía a Galápagos, pues venga Galápagos, le invitamos. Intentamos mantener estas relaciones armoniosas y empecemos a trabajar en estos temas de agenda. Pero de repente, nuevamente la política es la que nubla, y por eso es este mensaje. Se acabó ya la campaña. Daniel Noboa ganó con la holgura más grande, 11 puntos. Ya está, señor. Uno, usted tiene la obligación también de reconocerlo, no desmerecerle y desdecirle a su propia canciller que ya había celebrado y reconocido el triunfo de Noboa. Él le desautorizó y ahora sigue con esta retórica que no le ayuda a nadie. Y por supuesto, Jimmy, como tú muy bien lo estás diciendo, no solo es el problema del narcotráfico, el problema de la inseguridad, el problema de la migración, cómo esos no son intereses conjuntos, y que sigamos hablando de cosas que están nublando cuando deberíamos enfocarnos en estos temas tan prioritarios, que hasta ahora no existe esta cooperación directa. Sí, han habido políticos, sí han habido mensajes, pero en la práctica, el único país que nos autorizó una línea de crédito en seguridad son los Estados Unidos. Ojalá eso se siga aumentando. Tú lo decías al comienzo como paréntesis, pero no es menor el que ya tengamos una ministra de Economía que vaya a hablar con los multilaterales, porque ahora sí hay gobernabilidad. Esa es la lógica, esa es la expectativa. Y de aquí a 4 años, pues entonces, ¿cómo vamos a hablar? ¿En qué términos vamos a fijar esta cooperación y cómo vamos a enfocarnos en los intereses que son compartidos entre todos? 7:47 de la mañana, estamos conversando con el doctor Esteban Santos aquí en Un Café con JJ. Doctor, le saluda Gustavo Espinosa. ¿Qué podemos esperar de esta relación comunitaria? Somos países que integramos la CAN y que dependemos mucho turísticamente, comercialmente, entre ambas naciones, y también en el tema energético, de ida y de venida. ¿Qué podemos esperar de esta relación que está aquí con fricciones?
Gracias, Gustavo, un placer. La Comunidad Andina de Naciones es uno de los órganos supranacionales más longevos que tenemos aquí en la comunidad andina, pues. Ha tenido muchos problemas, ha nacido manco para algunos, pero ha sido un organismo que ha logrado sobrellevar el paso del tiempo. Entonces, tenemos relaciones comunitarias que tienen, o sea, hay legislación andina que está por encima de la legislación nacional. Hay acuerdos muy importantes en materia de propiedad intelectual, en materia de seguridad, en materia de comercio. Entonces, con nuestros socios andinos, que son Perú, que son Bolivia, que son Colombia, la lógica es cómo fortalecer este comercio, cómo fortalecer estas alianzas a través de la cooperación. Entonces, creo que dentro de todo, por ejemplo, el Tribunal Andino de Justicia tiene su sede aquí en Quito y ha logrado ser muy exitoso en la disputa, en la resolución en materias de propiedad intelectual, por ejemplo. Entonces, ha habido problemas también, sobre todo a nivel de frontera, en el paso de camiones, en el paso de algunos productos, y esa es la lógica de no tener que irnos hasta Ginebra, la OMC, sino que lo podamos resolver aquí un poco más cerca. Ese es para mí un tema, Eduardo, muy interesante de cómo profundizar esa cooperación y cómo profundizar una integración. Se vuelve muy difícil, evidentemente, cuando hay políticos cada 2, 3 o 4 años que quieren volver a refundar la patria, que quieren volver a cambiar todo nuevamente y echar debajo lo que se ha logrado hacer. La comunidad andina, la CAN, dentro de todos sus retos, ha sido, y este es un buen ejemplo de cómo un instrumento internacional ha logrado fortalecer esta cooperación entre países hermanos. Y ahora hasta en temas de salud, la fiebre amarilla, hay un brote en Colombia, Dios no permita que ya pase para acá por la frontera tan permeable que tenemos. No basta que pidamos el certificado de vacunación en el control de Rumichaca, ya sabemos que hay mucha filtración en la frontera. En el tema de salud, debemos también unirnos como países hermanos. Efectivamente, pasamos, Gustavo, perdón, de una pandemia. Y la pandemia creo que nos enseñó mucho. La pandemia nos enseñó que no hay fronteras, efectivamente, que no importa la visa ahí y que tenemos que trabajar en conjunto. Y trabajar en conjunto quiere decir estos problemas que pueden ser comunes a todos. Así es que hay problemas muy serios, por ejemplo, con la migración no ordenada, con problemas de inmigración también, porque no son solo los colombianos los que quieren salir o los ecuatorianos los que quieren salir. Por ejemplo, lo que ha sido el influjo migratorio de hermanos venezolanos y esta migración no controlada, lo que conllevó a problemas de inseguridad, los problemas de insalubridad y los problemas sociales ante países que no pueden terminar de recibir a esa cantidad de migrantes. Esos son retos conjuntos, esos son retos comunes, que lo lógico es que se trabaje a nivel gubernamental. Pero fíjate, porque insisto, para mí, Gustavo, esto es uno de los mejores ejemplos de cómo la política, sobre todo la ideologización, puede más que el pragmatismo. Espero que se termine de entender. La campaña ya se acabó y lo que esperamos es que ahora tengamos una hoja de ruta seria de cooperación, de trabajo coordinado para poder justamente poner estos puntos, como muy bien se preguntan, dentro de una agenda. Gracias al internacionalista doctor Esteban Santos por estos minutos de su tiempo. Esteban, muy amable, un abrazo. Señores, un placer. Gracias.